Es que tú has estado en 10 brotes de ébola, que debe ser un récord o parecido. Cuéntanos primero qué está pasando ahora mismo, sobre todo en el Congo, aunque se ha extendido a otros países. ¿Cómo de grave ves la situación? Bueno, en principio está en Congo, en el este de Congo, que esto es importante porque la región es una de las cosas que nos dificulta y que hace que la respuesta sea mucho más compleja. Y ha habido casos importados en Uganda. De momento, estos dos países son los afectados. En Uganda hay 19 casos, una cadena de transmisión bastante clara, casos importados que han dado como una segunda ola de casos, tanto personal de salud como contactos cercanos. Y nos preocupa sobre todo el este de Congo, donde ahora mismo hay 3 provincias afectadas, que son Ituri, Nord Kivu y Sud Kivu, y en cada provincia varias áreas de salud afectadas. Es decir, es un brote multicéntrico que además se ha descubierto bastante tarde. Es decir, ya había muchos casos y en los análisis retrospectivos estamos viendo que había muchos casos antes de la declaración de la epidemia. Sobre la respuesta a epidemias como la ébola y otras, incluida el COVID, vamos a hablar. Pero lo primero, yo creo que para situar a la gente, cuéntanos cómo es este virus, cómo se contagia, por qué el ébola es una pandemia especialmente complicada. Bueno, el ébola es una epidemia, no es una pandemia, porque nunca ha habido, excepto en el caso de África del Oeste, una repercusión mundial. Normalmente esto se da en sitios donde hay un tipo específico de vegetación y donde está el reservorio, que es un reservorio animal, que es el murciélago de la fruta, y se transmite por un contacto entre este animal y otros animales mamíferos y de estos animales a personas. Una vez que hay casos en seres humanos, se transmite por fluidos. Por fluidos que pueden ser sudor, saliva, sangre, semen, lactancia materna, todo tipo de fluidos. Lo bueno es que se transmite cuando la persona tiene síntomas, no se transmite por el aire, se transmite solo por fluidos, pero lo malo es que es muy, muy contagiosa y que afecta principalmente a las personas que están cuidando de esos enfermos. Entonces afecta al personal de salud cuando trabaja de forma desprotegida o cuando no saben que están tratando casos de ébola. Y a las familias, sobre todo en Congo, afecta a las mujeres que cuidan de los familiares enfermos. ¿Tú te has librado hasta ahora? ¿Me he librado de tener ébola? Sí. Sí. No, porque el otro día estaba escuchando un testimonio de algún sanitario que ha sido contagiado, ¿no? Sí. Sí, yo he estado en 10 ébolas. Aparte, muchos de estos ébola yo era la responsable de bioseguridad, entonces, claro. Sí, que estaba muy, muy cerca, digamos, del riesgo, ¿no? Sí, claro, pero también claro, el riesgo cero no existe. Nosotros sí que hemos tenido casos de colegas, de compañeros y compañeras contagiados, tanto personal local que a veces se contagian en su medio social y no en el medio de trabajo, como de personal internacional en el ébola de África del Oeste. Pero no hemos tenido muchos casos y en los últimos ébolas no hemos tenido ninguno. Yo además estoy vacunada del ébola para el que hay vacuna, que si quieres hablamos de esto un poquito más tarde. Pero... Sí, porque creo que este en concreto ahora tiene más dificultades, ¿no? Sí, no tiene vacuna. Pero antes, explícanos un poco la persona que se contagia, cuáles son los síntomas. También cuéntanos un poco de los riesgos, del porcentaje de supervivencia, afecta más a niños, a personas mayores. ¿Qué es lo que siente alguien que padece ébola? Pues los primeros síntomas son muy inespecíficos. Es como muy parecido a la malaria, que esto dificulta mucho el diagnóstico. Entonces es dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre. Y luego hay como un deterioro de todas las funciones vitales hasta que puede haber un fracaso multiorgánico. No siempre hay síntomas hemorrágicos, es una fiebre hemorrágica y tiene un nombre así que como que llama mucho la atención, pero en torno al 20-25% de los casos tienen síntomas hemorrágicos, que pueden ser sangrado de encías, sangrado en los puntos de inyección, vómitos con sangre o sangrado en las heces, pero la mayor parte de los casos no van a tener síntomas hemorrágicos. Esto evoluciona durante unos días y hay
Y bueno, normalmente si pasan del día 10, 12 y si tienen tratamiento desde el principio de la enfermedad, el tratamiento se inicia de forma precoz, las posibilidades de supervivencia son mucho más altas. Entonces, dependiendo del brote, hemos tenido diferentes tasas de supervivencia. Por ejemplo, para Bundibugyo la tasa de supervivencia está en torno al 60, incluso el 70%, y para Zaire, que es de la epidemia más frecuente, el tipo de ébola más frecuente y donde la mortalidad era más elevada, con los nuevos tratamientos y con tratamiento de cuidados intensivos ha conseguido reducir mucho la mortalidad. Este brote es de Bundibugyo, creo que lo digo bien, Sí. más o menos. Sí, sí. No hay vacuna, creo. No de momento. Y como bien decías antes, y leyendo un poco sobre lo que está pasando, ha habido una respuesta lenta, tanto de las autoridades locales, que creo que tardaba hasta 3 meses en reaccionar, y eso se ha juntado también con que, bueno, no sé si en este caso concreto, pero la ayuda internacional está llegando menos a muchos de estos sitios. Estados Unidos ha suspendido toda la ayuda, lo cual ha sido un drama. Estamos viendo cifras en informes de cientos de miles de personas que han muerto cuando se suspendió, sin dejar a esos gobiernos tiempo para prepararse, ese dinero y esa ayuda que hacía mucho bien, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades ahora que ya se llega tarde de controlar la epidemia y los riesgos de que siga creciendo? Bueno, más que una respuesta tardía, ha habido una detección tardía. Y ahí hay que explicar varias cosas. El sistema de vigilancia epidemiológica en esta zona es muy débil porque es una zona de conflicto. En algunos sitios no hay autoridades sanitarias del ministerio, son autoridades sanitarias como extraoficiales, y la comunicación ha sido muy difícil. Y luego se hizo una investigación y se hicieron los test diagnósticos, pero se hicieron para ébola Zaire. Entonces dieron negativo. Claro. Porque no se hicieron específicos para otros tipos de ébola o Marburg. Cuando se hicieron por fin los test para todos los tipos de ébola fue cuando dio positivo a ébola Bundibugyo. Estamos viendo con los análisis retrospectivos que al menos ha habido casos entre 6 y 8 semanas antes de la declaración de la epidemia. Todavía no tenemos claro si incluso antes. Y lo que dices de la respuesta, sí que es verdad que hay mucha menos respuesta internacional porque muchas organizaciones dependen de fondos públicos y los grandes donantes, que eran Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo, han disminuido muchísimo la ayuda, tanto para para lo que es el sistema de salud en general como para la respuesta a epidemias. De hecho, el CDC de Atlanta y otras y USAID siempre estaban en las respuestas a ébola y ahora, claro, hay un espacio ahí que está sin ocupar y que ellos tienen una intervención mínima. Pero eso es un poco absurdo, ¿no? Porque aunque solo sea desde el punto de vista egoísta, por supuesto hay el solidario, pero vamos a pensar que estas personas que deciden estas cosas en sus despachos realmente no les importa, ¿vale? Pero desde el punto de vista egoísta de la salud global, con lo cual también de sus países y de sus ciudadanos, tendría sentido que no abandonaran esos programas de prevención y de asistencia. Bueno, sobre todo porque yo aquí no me gusta tanto utilizar el término egoísta o solidario, sino el término científico. La salud pública es global. O sea, desde el punto de vista científico... Bueno, eso lo vivimos en el COVID claramente, ¿no? Exactamente. Esto es... No hay fronteras. O sea, por ejemplo, en 2014, el primer caso de ébola en Nigeria llegó en un avión en primera clase. Una persona que empezó a desarrollar síntomas pues, cuando llegaba al aeropuerto durante el vuelo. Es decir, el cierre de fronteras no sirve para esto, no es conveniente, no ayuda a la respuesta. Pero además es que la salud pública, si no tienes un concepto científico de la salud pública que la salud pública es global, no tienes un concepto de salud pública. No tienes un concepto basado en la superstición o en la autodefensa o en el populismo, pero no es... Pero es curioso científico. que digas que no hay fronteras y las primeras medidas que está tomando Occidente, Estados Unidos, por ejemplo, es bloquear cualquier llegada de viajeros de las zonas africanas, incluso de zonas que no están afectadas. Y en Europa empezar a poner también restricciones. Es decir, la respuesta no es la
Bueno, sobre todo porque es que además están, ha habido casos, ha habido un médico americano que estaba trabajando allí, no en un proyecto ébola, pero estaba trabajando allí en un proyecto de largo recorrido y se ha infectado y lo han tenido que evacuar a Alemania. Es decir, bueno, si no tienes un concepto también de la responsabilidad de la asistencia a tus ciudadanos, porque esta persona es ciudadano americano. Bueno, tampoco es sorprendente, porque el sistema de salud pública en Estados Unidos está en manos de personas que tienen un discurso también anticientífico y de autodefensa, de poner muros y no de salud global. De hecho, quiero decir, Estados Unidos está prácticamente fuera de la OMS. Lo que pasa es que da la sensación de que no hemos aprendido ninguna de las lecciones del COVID. Bueno, lo que da la sensación que tener este tipo de actitudes no tiene ningún tipo de repercusión política. No, o sea, quiero decir que los gobiernos los vota la gente. Porque luego, de una manera populista, es muy fácil presentar este tipo de medidas como estoy protegiendo a mi población, aunque no sea cierto. Bueno, el sistema político y de marketing, ahí tampoco soy una experta, pero es verdad que yo creo que para votar hay que informarse y que la gente que se informa sobre salud pública y sobre salud vota más informada. Ahora también... es decir, esto son elecciones democráticas, esto es lo que ha elegido Estados Unidos bueno, tienen un secretario de salud, que sería el ministro de salud, que es antivacunas. Ya con eso te lo dice todo. Pero que además de forma muy pública y ha creado la desconfianza sobre cosas que están absolutamente probadas, o sea, como que las vacunas no producen autismo o sobre el uso del paracetamol durante el embarazo. O sea, son cosas que una persona no médica tiene que confiar en sus técnicos. Tú puedes ser muy buen gestor, pero la parte científica tienes que confiar en tus técnicos y el sistema de salud pública en Estados Unidos ahora mismo no puedes confiar porque está movido está gestionado por una persona que no cree en la ciencia ni en la salud pública. Sí.